Esteban Boch, percusionista. Tras el almendro en flor, el paisaje empieza a reverdecer y las abuelas, Abu quiere un chupa chup, vuelven a la escuela por sus nietos. Recuento estampas tiernas, recuerdo a Esteban, al chaval que había sido, que fue, que un día subió al púlpito, leyó un fragmento de la Biblia, palabra de Dios, y sintió, dijo, que los de enfrente, los de abajo, eran auditorio, no feligreses. En la escuela, riguroso orden del alfabeto, todos habíamos leído alguna vez en misa, lecturas bíblicas, preces y otras intervenciones que, desde las proximidades del altar, permitía la letra grande, la letra menuda del último concilio. Casi todo, casi siempre en lengua vernácula, que por aquel entonces era la que mejor entendíamos los niños de las escuelas cristianas. Pero nunca ninguno de nosotros había leído en público, que se supiera, y cosas así en nuestro colegio se sabían. Ganaba simpatías y te daban sobresaliente en formación religiosa, sin mayor esfuerzo. Sobresaliente que, a los más, nos evitaba cachetes y riñas de los padres por aquel suspenso en matemáticas que acompañó con fidelidad nuestra biografía, la cartilla de nuestros cursos básicos y medios. Otros, los que al salir de clase iban a música, que no jugaban a fútbol, que no les gustaba el fútbol, acompasaban nuestros cánticos, ni muy devotos ni muy afinados, con el órgano, las guitarras, un acordeón y 3 o 4 flautas. Ya por aquel entonces Esteban quería tocar el triángulo en ese extraño conjunto musical, pero tanto don Ramón, el cura, como el hermano Jaime, nuestro prefecto, le disuadieron con razones que seguramente la inocencia y buena voluntad de Esteban niño, joven adolescente, no podían comprender. Él no iba a música, no sabía solfeo. A Esteban, esta es la verdad, nunca le habían ido muy bien las cosas en la escuela. En los concursos atléticos, por ejemplo, siempre participó en modalidades que nadie quería para sí. Normalmente quedaba último, pero lo importante era participar, decían unos, y el técnico se felicitaba porque conseguía un punto para el equipo, muchas veces 2, porque alguien no podía con los 2000 metros y se retiraba. Esteban se partía el pecho, el alma. Llegaba a la meta con casi una vuelta o vuelta entera de retraso, pero llegaba con su punto, 2 puntos que sumados a los de sus compañeros hacían albergar serias esperanzas, razonada posibilidad de disputarles la primera posición del campeonato a los de la universidad laboral. Todo quedaba en espera del relevo 4%. Entonces, Esteban animaba a su equipo, palmas eran humo, y regresaba con lágrimas en su rostro del estadio a casa por las calles más estrechas, más solitarias. Antes de llamar al timbre se prometía que el próximo sábado cogería 3 puntos al menos. Doña Julia, al abrir, pregunta si está cansado. Sí, contesta Esteban. Deja las ropas de deporte en un cesto, se sienta a la mesa. Nosotros nos vamos al chalet, dice doña Julia. Come, escucha el noticiario, descansa echado en el sofá y mira, sin demasiado interés, contaba, la película de la tarde. A las 6 saldrá a dar una vuelta con algunos compañeros de su curso y un grupo de chicas de las dominicas. Con ellas no hablábamos de nuestras mañanas deportivas. Eso a las chicas les aburre. Reíamos simplemente cuando nos descubríamos los motes de algunos profesores. A esa la llamamos la mula. Sor mula, ja, 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 reíamos. Nosotros al de historia, labios. Ji, 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 reían. Esteban y sus compañeros de curso se reían toda la tarde de los labios de su profesor de historia y preparaban amistad, simpatía, encuentros para el guateque campestre del final de curso. Esteban Boch, durante la temporada veraniega, será el percusionista de una orquesta de ritmos caribeños que prodigará sus actuaciones en los clubes nocturnos de la Costa Blanca. Es consciente de que acierta con el ritmo y la armonía de su carraca, de que golpea el triángulo con precisión y obtiene en el estallido un sonido nítido, límpido, muy sonoro, agudo, agradable. Esteban Boch, hoy por hoy, toca la carraca, el triángulo, el tambor, le dejan y le pagan.
Le darán, parece, un sueldo respetable. Esteban Boch, pienso, siempre respeta sus sueldos y de vez en cuando, dice, tiene una mujer que llevarse a la cama. Tiempo atrás, sentados en un banco a la sombra, vigilábamos a mis chicos y les recordaba unas páginas de juventud. No perdona la nostalgia que nos consagra en la madurez. No perdona la realidad que nos asusta, nos diluye. Recordaba Esteban Boch. Recuerdo también ahora, cuando, tras el almendro en flor, el paisaje empieza a reverdecer y las abuelas vuelven a la escuela por sus nietos.